Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a la ya 11ª emisión del programa que hemos llamado Dar Alegría a tu Corazón, el cual está a cargo del equipo de orientación colegial, conformado por Marisol Barrios, Daniela Ramírez y yo, Paola Reyes, quien los estará acompañando nuevamente en esta ocasión, desde las 17:30 hasta las 17:55 horas, como lo hemos estado haciendo todos los martes y jueves desde que comenzó esta linda experiencia de la radio. Desde esta semana, también pueden encontrarnos en el canal de YouTube del colegio, en la lista de reproducción de programas, por si desean revisar alguno de nuestros programas anteriores. Recordemos que estos programas están enmarcados dentro de lo que es la asignatura de orientación, enfocándonos en temas que tienen relación con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, hemos abordado temáticas en estrecha sintonía con nuestro desarrollo emocional y personal. Siendo honesta con ustedes, esta semana en particular tuve un poco más de dificultad a la hora de elegir el tema en que se enfocaría el programa número 11. Tenía muchas ideas en la cabeza, pero ninguna parecía tener la fuerza en sí misma para poder ser abordada en este espacio. Me di cuenta que muchas de las ideas que rondaban en mi cabeza se enfocaban hacia un camino en particular, que creo ha sido un poco el sello de los temas en los que me he enfocado con anterioridad. Haciendo un recuento, estos temas están relacionados en primer lugar con la educación emocional, explicando su importancia en el hecho de que las emociones juegan un rol fundamental en el aprendizaje y en general en todos los aspectos de nuestra vida. Al fin y al cabo, como seres humanos, al aprender no lo hacemos solo con una parte de nuestro ser, sino con la totalidad: cuerpo, mente, alma, espíritu. A la semana siguiente, abordamos el cómo se podrían trabajar o abordar ciertas emociones que parecen ser más difíciles de sobrellevar en los más pequeños y pequeñas del hogar, como lo son la tristeza, el miedo o el enojo. Esto porque, conversando con algunas educadoras y profesoras de la sección básica inicial, nos dábamos cuenta que muchos niños y niñas parecían estar más irritables o comenzaban a presentar conductas que antes no tenían. Y explicamos que en los niños y niñas más pequeños, el cuerpo es uno de los indicadores que nos informan que algo les está sucediendo, ya que, como decía aquella vez, ellos y ellas aún no tienen el lenguaje apropiado para expresar sus molestias, sus angustias, sus temores, o cualquier emoción en realidad. Simplemente sienten y reaccionan. Como por ejemplo cuando algo les molesta, pueden mostrar su enfado con gritos o con llantos. Siguen aprendiendo a estar y ser en el mundo. Y por último, la semana pasada también estuvimos hablando sobre el autoconcepto y el autoestima, que significan, su importancia y cómo abordarlas en casa en estos momentos. A muy grandes rasgos, definimos que el autoconcepto era el cómo nos describíamos a nosotros mismos, mientras que la autoestima es el valor que nos otorgamos a nosotros. En este sentido, la autoestima es más que el sentirse cómodo con nuestra apariencia física, sino que radica en la confianza y seguridad que sentimos en nosotros mismos en poder lograr todo lo que nos propongamos, incluso cuando las cosas parezcan difíciles. Y esta habilidad, si quieren llamarla así, se debe trabajar toda la vida. Pero en la primera infancia, los padres, cuidadores y todos los adultos significativos que formamos parte de la vida de los niños y las niñas, tenemos la importante misión de entregarles el mensaje de que ellos y ellas pueden hacerlo, que cada uno de nosotros es único y especial, que somos amables, inteligentes e importantes. Cuando desarrollaba esos temas, tenía una imagen clara hacia dónde quería llegar, qué cosas debían tratarse sí o sí, e incluso a qué sitios
podía recurrir para corroborar cierta información o complementar otra. Eran incluso ideas que llevaban un tiempo queriendo desarrollar y que por circunstancias de la vida encontraron en este espacio un lugar en donde poder desenvolverse. Sin embargo, con este nuevo programa, número 11, como mencionaba, las ideas parecían arremolinarse un poco dentro de mi cabeza, enredarse. Sabía que, más o menos de forma general, debía y quería continuar en el camino de lo socioemocional. Ahora quedaba hacia dónde enfocarlo. Me preocupaba en ser repetitiva con ciertas temáticas y al mismo tiempo pensaba que ciertos temas tienen muchas maneras distintas de ser abordados. Comencé a revisar los documentos a los que suelo recurrir para buscar información, revistas y artículos que hablan sobre la situación actual de la pandemia y cómo podemos hacerlo para enfrentarla de la mejor manera y no desesperar en el intento. Me di cuenta que se ha desplegado un alto número de información que ronda en estos momentos por internet para poder sobrellevar esta situación. Cómo trabajar lo emocional en la pandemia. Cómo jugar con los niños y niñas en pandemia. Cómo aprender a meditar en pandemia. En fin, y así se van repitiendo los temas. En verdad, terminé un poco más confundida con tantos temas sobre los que puedo elegir. En algún momento, me di cuenta que todo esto, este desorden de ideas, por así decirlo, es también un síntoma de ansiedad. De pronto, fui consciente de la fecha, que ya han pasado 3 meses desde la última vez que estuvimos en el colegio, que estuvimos juntos como una gran comunidad, y que ha pasado otro tanto tiempo sin haber visto a familiares y amigos, que han pasado fechas importantes celebradas de manera extraña, que existe una amenaza real en el mundo, que muchas personas se están viendo afectadas por esto, algunas más cercanas que otras puede ser. Durante este tiempo, creía tener las herramientas para poder hacer frente a esta situación. Pero también existen ocasiones en que a pesar de contar con estos recursos, las emociones se vuelven muy difíciles para ser entendidas, para ser reguladas. Y a veces solo nos queda sentirlas. Permitirnos sentir aquello que nos molesta es también una forma de cuidado, de autocuidado y de contención. Y pensé que por qué no podría ser el tema a tratar en el programa de hoy. El validar nuestras emociones es también parte de contener, tanto nosotros mismos como quienes tenemos bajo nuestro cargo. Entonces, finalmente, después de todas esas vueltas que me di, me dije, el tema número 11 del programa Dale Alegría a tu Corazón será la contención emocional. Si bien estos programas están enfocados en los niños y niñas más pequeños del hogar, porque yo soy la orientadora de la sección básica inicial, desde prekinder a segundo básico, creo que este tema es un tema transversal, es decir, que nos compete a todos y a todas por igual, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, donde las emociones difíciles de comprender parecen aflorar con mucha más facilidad que en otras circunstancias de nuestra vida. En primer lugar, es importante que entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de contención emocional. A ver, este término en particular solía ser muy utilizado dentro del contexto de la clínica psicológica y se entiende como un apoyo primario en un momento de crisis para asistir a esa persona y apoyarla en restablecer su estabilidad emocional. Se puede entender que de cierta manera en que el terapeuta recibe ese desborde de emociones para que la persona pueda lograr tranquilizarse y en conjunto, paciente y terapeuta, lograr una mejor comprensión de lo que sucede.
Por supuesto, esto es solo un proceso y las terapias por lo general toman mucho más tiempo, en donde existen muchos momentos como este y otros distintos. Sin embargo, en la actualidad, sobre todo tomando en cuenta la situación actual que conlleva la pandemia mundial del COVID-19, el término de contención ha sido ampliamente reconocido y se reconoce como un modo de apoyo y de cuidado. Es más, muchos de los cuidadores, ya sean padres, madres u otro adulto a cargo del niño o la niña, realizan contención emocional muchas veces, al igual que los profesionales de la salud, de la educación. Cuando escuchamos o consolamos a alguien, también es una forma de hacer contención. En fin, desde esta mirada, entendemos que la contención emocional en niños y niñas se refiere al sostener las emociones, que ellos y ellas aún no son capaces de comprender y regular, porque en su desarrollo evolutivo aún están aprendiendo a cómo ser y estar en el mundo. Con esto, no significa que en otros momentos de nuestra vida, incluso ya siendo adultos, no requiramos de contención emocional ante situaciones que se escapan de nuestro control y de nuestra capacidad de comprensión. Sin embargo, en las primeras etapas de la vida, donde pareciera ser aún más relevante el apoyar a niños y niñas en la elaboración de sus emociones, sobre todo de aquellas que parecen aún más difíciles de contener, porque a ratos parecen ser mucho más grandes que nosotros mismos. Este sostener de las emociones se realiza a través del acompañamiento y ofreciendo, en la medida de nuestras opciones, alternativas para la expresión y algunas rutas que puedan servir como solución a ciertos problemas. Para la contención emocional, en ningún momento debemos juzgar, regañar o anular las emociones de la otra persona. Me refiero tanto a adultos como niños, niñas y adolescentes. Significa ayudarles a liberar esa emoción, a expresarla de una manera que no le cause daño a ellos mismos ni a otras personas. Los niños y niñas más pequeños del hogar, como mencionaba anteriormente, están en proceso de aprender poco a poco a reconocer y expresar sus emociones, pero mientras tanto necesitarán aprender de nosotros. Además de ser un modelo de expresión de sentimientos y emociones a partir de cómo nosotros mismos reaccionamos y lo mostramos a los niños, podemos también otorgar palabras a sus emociones al mismo tiempo que traducir su lenguaje corporal en palabras. Por ejemplo, cuando notamos que el niño o la niña se cruza de brazos y se niega a darnos la mano, podemos darnos cuenta que está enfadado o enfadada y podemos decírselo en un tono adecuado. Veo que no quieres darme la mano porque te enojaste. Lo entiendo. En este sentido, es importante validar y darle un nombre a la emoción y esperar con paciencia, no obligar o regañar, porque sabemos que a veces eso puede ser un poco más reactivo. También es importante recordar que detrás de toda conducta inadecuada, detrás de esta conducta existe un sentimiento muy intenso que necesita ser entendido, escuchado y liberado. Es decir, que las conductas no son porque sí. Siempre existe una razón detrás de ella y por lo general puede ser una carga emocional que está buscando una manera de poder salir. Antes de continuar, me gustaría detenerme un poco en esto de la comprensión y validación de este sentimiento intenso que puede estar reprimido u oculto.
Creo que me tomo la libertad de asumir que cuando menciono esto, que somos capaces, los seres humanos, de cargar con emociones y sentimientos que llevamos ocultos dentro de nosotros, muchos podemos entender a lo que me refiero. Todos puede que llevemos algo que no le decimos a los demás. Una carga, una emoción, esa mochila que a veces, a la que nos referimos a veces. Bueno, esta capacidad también la tienen los niños y las niñas, incluso a temprana edad. La diferencia recae en que nosotros somos más conscientes de aquello y de cierta manera podemos hacernos responsables de aquello que guardamos. Los niños y las niñas no lo entienden. Y por tanto, como mencionábamos en programas anteriores, es su cuerpo el que expresa esas emociones intensas con conductas que podemos categorizar de inadecuadas o difíciles. Se expresa también en los temores, en las ansiedades. Puede que incluso caigamos en la tendencia de creer que los niños y las niñas no tienen preocupaciones ni motivos para hacerlo. Pero es cosa de detenernos un momento para darnos cuenta que no es así. Es por esto que si estamos acostumbrados, ya sea con o sin darnos cuenta, a reprimir los sentimientos de nuestros niños y niñas, y ellos y ellas se acostumbran a negarlos, cuando empezamos a aceptarlos y validarlos, es posible que durante esos primeros minutos aumente la intensidad de la emoción. Y puede que siga ocurriendo durante las primeras veces que nosotros como adultos les animemos a expresarlas. Esto no significa que haya empeorado. Significa que el niño o la niña tenía muchos sentimientos acumulados. Cuando las tensiones se acumulan, y eso también podemos entenderlo nosotros como adultos y adultas, darles una salida, un espacio de escape, cuesta tiempo. Por un momento, puede parecer que esta práctica ha sido peor, pero no es así. Lo que está ocurriendo es que están aprovechando esa ventanita que se ha abierto para expresar todo aquello que habían guardado con anterioridad. En algún momento, alguien me dijo que cuando uno se atreve a llorar por primera vez, no lo hace solo por lo que perdió en ese momento, sino que llora por todo lo que ha perdido antes de eso. Los niños y las niñas, y creo que todos nosotros, aprovechamos la comprensión para descargar. Y en ese sentido, enfatizo un poquito que en tanto niños como adultos esta práctica es similar. O sea, si nosotros guardamos, se acumula, y cuando tenemos un espacio para botar, a veces llegamos a explotar. Dorothy Corkile, puede ser, una psicóloga y autora de varios libros, dice: la comprensión nunca empeora los sentimientos. Lo que hace es permitirles que se revelen, es decir, que se muestren. Uno de los mayores beneficios de esta liberación de sentimientos es que ayuda a la sana autoestima. La aceptación de los sentimientos produce ya en sí misma un alivio emocional, evita la represión y enseña a los niños y niñas que sus sentimientos son importantes y que no le hacen perder valor. Además, cuando las emociones logran expresarse a tiempo de una manera segura, ayuda a que éstas no se guarden hasta convertirse en un globo a presión que habita dentro de nosotros esperando poder explotar. Esto puede que igual ocurra, sobre todo en momentos como los que vivimos actualmente, donde a ratos las cosas se vuelven difíciles de comprender, de manejar. He ahí la importancia y la relevancia del contener, que es recibir y sostener para que en conjunto podamos comprenderlo y encontrar una solución. Por esto, es de crucial importancia aceptar las emociones, tal cual son,
y esto implica aceptar aquellas que parecen ser más fáciles de sobrellevar, como la alegría o el amor, y también aquellas que parecemos evitar, como el miedo o la tristeza, producida por la incertidumbre y la ansiedad de no saber qué sucederá en un futuro. Yo sé que nos encantaría poder tener las respuestas concretas, pero por ahora solo podemos vivir lo que nos toca, tratar de comprender y contener. Puede que no todos los días sean buenos, pero todos los días tienen algo bueno. Nos dice Alice Morse Earl, historia y escritora. ¿Qué significa para ustedes esta frase? Bueno, en lo particular, a mí esta frase me resonó mucho, porque tal vez la solución no está en hacer que todo esté bien todo el tiempo. Aceptar que a veces es difícil, incluso casi imposible, pero que al finalizar el día podemos hacer un recuento y darnos cuenta de alguna parte, por muy pequeñita que haya sido buena del día. En este sentido, sirve mucho llevar una especie de diario de la gratitud, en donde al finalizar el día podemos hacer una listita, ojalá en familia, de todo aquello por lo que estamos agradecidos de ese día. A lo mejor, incluso ese pequeño momento en familia puede ser un motivo de agradecimiento. Se puede hacer incluso una oración comunitaria, todos juntitos. Yo, en lo personal, he encontrado que todas las noches, antes de acostarme, cuando ya han acabado las responsabilidades diarias, abro un poco la ventana de mi pieza y tomo una gran respiración. Me he dado cuenta, sin querer, que todas las noches tienen un aroma diferente. Algunas veces el aroma a leña invade todo el espacio. Otras parece ser más un aroma a tierra. Y el otro día alguna vecina había preparado panqueques, supongo. Ese es mi momento de autocuidado, para que el otro día pueda seguir con la tarea de contener, tanto a mí misma como a quien lo requiera y lo necesite. Bueno, ya está llegando a fin nuestro tiempo, pero me gustaría reforzar algunas ideas que tratamos durante el programa. Estos momentos de pandemia, estos momentos particulares, como todos los otros momentos de nuestra vida, es importante que se haga hábito el aceptar las emociones difíciles, las emociones y los sentimientos intensos. Es también una forma de cuidado y de autocuidado, o sea, del cuidado de uno mismo. La contención emocional es una tarea que realizamos todos aquellos que tenemos la responsabilidad de acompañar a los niños y niñas en su proceso de crecimiento y desarrollo. Y esta consiste en sostener las emociones intensas de los niños y las niñas, aceptándolas, validándolas y acompañando, para buscar en conjunto una comprensión y solución. Recuerden que los niños y niñas siguen aprendiendo. Aceptar las emociones no siempre es fácil, y puede ocurrir que al entregarle una ventana de expresión a los niños y niñas, sus conductas parezcan empeorar. Pero recordemos que no es así, sino que puede ser una señal de que los niños y las niñas tenían muchas emociones guardadas y necesitaban liberarlas de alguna manera, y ven esta ventanita de repente abierta y encuentran una posibilidad para poder hacerlo. Bajo toda conducta vista como inadecuada del niño, se esconde una emoción de buscar ser entendida y escuchada. Y en último lugar, debemos hacer el esfuerzo de realizar el ejercicio de ver aquella parte buena del día, incluso cuando todo parece ser exactamente lo contrario. Los invito a practicar el diario de gratitud, contando incluso aquellos pequeños momentos de la rutina que pueden hacer la diferencia. Bueno, se nos ha acabado el programa. Espero de todo corazón que aquellas personas que escucharon este pequeño espacio hayan encontrado un poco de entendimiento y comprensión.
De igual manera me gustaría tomar este espacio para comentarles que si en caso de que crean que necesitan o requieren de apoyo más específico o especializado para abordar las dificultades de los niños y niñas en el hogar, existen diferentes redes que en estos momentos están realizando un apoyo psicológico gratuito y vía telefónico. Uno de ellos es CENFA, Centro Familiar de La Pintana, que habilitó el número de celular más 569 3947 2549. Repito, más 569 3947 2549. Es una línea de contención psicológica gratuita. Deben mencionar que son del Colegio Marcelino Champañal, y en caso de que tengan alguna duda pueden recurrir a la tutora del curso del niño o la niña. La próxima semana, el martes 23 de junio, nos estará acompañando Daniela Ramírez, orientadora de la sección media inicial, desde las 17:30 horas, para hablarnos de qué es el proyecto de vida. Y estén muy atentos porque va a haber un invitado especial. Bueno, me despido. Recuerden que estamos también en YouTube, en la lista de reproducción de programas. Que tengan un bonito día. Espero que el día de hoy encontremos algo para poder agradecer. Me despido con un abrazo fuerte y virtual. Nos escuchamos. Chau, chau.